emergencia que estamos viviendo sorpresivamente ha develado algunos procesos de compras que realizan las entidades del sector público, que estarían dejando en tela de duda las actuaciones administrativas o posibles falencias en los procesos. Pero de esto podemos sacar grandes lecciones tanto para los servidores públicos como también para los oferentes y contratistas. Les saluda Enrique Conza, abogado y consultor en Derecho Administrativo y Compras Públicas en el Ecuador. Y para hoy, en nuestro segmento Analizando Casos, vamos a realizar una mirada objetiva y más que nada un análisis a lo que son los productos comunicacionales, con énfasis en el posicionamiento, fortalecimiento y difusión de imagen institucional que habría lanzado el IES por un monto de $1.420.000 masiva. Me permito además indicar que este video bajo ningún concepto pretende censurar o responsabilizar a nadie. Simplemente llegar a determinar, apegados al derecho, recomendaciones y sugerencias de qué hacer y qué no hacer. Así que empecemos con los antecedentes. Antecedentes. Con fecha 2 de marzo del 2020, el IES lanza el proceso por régimen especial para la contratación del servicio de una agencia de comunicación o publicidad que brinde servicios y productos integrales para el posicionamiento, fortalecimiento y difusión de la imagen institucional y de sus prestaciones, así como de las actividades, servicios y beneficios que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por un monto de $1.420.000 más IVA. El proceso de contratación cumplió un cronograma ajustado, así que lanzado el proceso el día 2 de marzo, la audiencia de preguntas y respuestas sería el día 3. Para el día 4 se cumplió la entrega de ofertas y para el día 6 de marzo estaba considerada la fecha estimada de adjudicación. Ante la recomendación de los responsables de la calificación del proceso realizada el 5 de marzo del año en curso, la Directora Nacional de Comunicación del IES adjudica el proceso de contratación. Finalmente, con fecha 1 de abril del 2020, mediante resolución administrativa subida al portal a las 7:26 de la noche, la Directora de Comunicación procede a declarar desierto el proceso por régimen especial. Análisis. Si bien la declaratoria de emergencia faculta a las entidades públicas poder contratar directamente sin necesidad de concurso obras, bienes, servicios, incluso consultoría, existe otra modalidad que es así de generosa. Me refiero al régimen especial, que es la figura que habría utilizado el IES para el presente proceso de contratación, objeto de este análisis. Quienes crearon la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fueron muy estratégicos al definir que sea el presidente de la República quien expida la normativa específica del régimen especial. Lo que hizo esta ley fue citar las categorías que entrarían con la misma. Es así que el numeral 3 del artículo 2 de este cuerpo legal establece que serán contratadas por régimen especial aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la información de las acciones del gobierno o de las entidades contratantes. En este punto la ley no analiza directamente qué corresponde a cada categoría, sino dejó potestad exclusiva a que en el reglamento sea el presidente de la República el que decida cómo se haga esta contratación. Ahora bien, si revisamos el reglamento general a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la comunicación social está establecida para contratar prácticamente en dos tipos. La contratación de estudios para la determinación de estrategias comunicacionales y, por otro lado, la contratación de productos, servicios y actividades comunicacionales y de los medios para la difusión. Como vemos, y sin dejar de lado y respetar las opiniones que tengan comunicadores sociales, el reglamento es muy genérico al hablar de los productos comunicacionales o en sí de las contrataciones que se hagan por el tema comunicación. Es tan general que ha provocado que existan contrataciones sobredimensionadas y que metan muchísimas cosas dentro de los productos comunicacionales. Con esto no estoy diciendo que a lo mejor uno u otro rubro o ítem sean productos comunicacionales, sino que esta abstracción o ambigüedad ha generado que las entidades desarrollen o contraten procesos inmensos en el tema comunicación y adjudican a un solo proveedor. Y obviamente casi sin un concurso de por medio. En este contexto, el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece dos formas de contratar en el tema de comunicación. En primer lugar, la contratación directa, donde se invita a un solo oferente al proceso. Esta contratación procede en el caso de estudios para la formulación de estrategias comunicacionales y los medios y espacios para la difusión. Y a su vez establece una excepcionalidad, es decir, en los casos que la unidad de comunicación de la entidad crea que sean urgentes y que se necesiten ser contratados de forma directa. Esto último prácticamente es súper subjetivo. Y en segundo lugar, la contratación denominada por selección, donde se invita a un mínimo de 3 y un máximo de 5 oferentes y que se aplica de forma exclusiva a productos y servicios comunicacionales. En lo personal, creo que estas dos modalidades no difieren en mucho llevándolo a la práctica. Veamos, el proceso como tal abre la posibilidad de que la autoridad ya tenga determinado o seleccionado el favorito. Y lo que estaría pasando, o lo que podría pasar, mejor dicho, es
que el mismo favorito busque los otros oferentes para que supuestamente compitan con él. En este contexto estarían cumpliendo lo que dice el reglamento con invitar de 3 a 5 proveedores, pero desde ya a lo mejor solo queda uno para la fase de calificación y los otros a lo mejor no se presentan o se los descalifica. O lo que es peor aún, que envíen procesos, o mejor dicho, que envíen ofertas con precios más altos. Y ya estaría el proceso, entre comillas, de selección cumplido prácticamente con una contratación directa. En síntesis, el régimen especial no tiene un techo económico establecido. Se puede contratar desde $1, $10, $1,000, $1,000,000, etc. Ahora bien, en el tema de comunicación, el régimen especial establece dos formas para contratar. Hablemos de la contratación directa y la selección, que abarca de la invitación de 3 a 5 oferentes. Pero en este contexto hay que tener muy claro, es la entidad quien decide a quién invitar. Revisando los términos de referencia y los pliegos, la contratación es voluminosa, abarca algunos productos y actividades que van desde spots, cuñas publicitarias, redes sociales, eventos, logística, alquiler de tarimas. Pero para ser propositivos, vamos a ver el componente eventos, ferias o actos institucionales, que estaría considerado dentro de la categoría que el IES denomina tarifario, cuya finalidad es determinar el costo unitario para la realización de estos eventos, que abarca obviamente logística, montaje, desmontaje, audio, video, cobertura fotográfica, a desarrollarse a nivel nacional, donde el administrador de contrato le asigna la responsabilidad en determinar el control de las necesidades institucionales durante la ejecución del contrato, en determinar el valor del evento, feria o acto institucional, la logística necesaria, el desmontaje, el video, todo tiene que determinar el administrador. En cierta manera esta descripción es un poco confuso, pues sería terrible que el administrador sea quien fije los precios dependiendo del evento. Si van a haber eventos a nivel nacional, me pregunto si no es saludable realizar estas contrataciones individuales, puede ser por ciudad o en su defecto por provincia. Esto más que nada trae un valor agregado interesante, que estarían ustedes dando oportunidad de trabajo a los organizadores de evento de cada ciudad o de cada provincia. Claro está que no se estaría subdividiendo un contrato, puesto que los eventos se desarrollan en ciudades diferentes, en fechas diferentes. Y a simple revisión que hice a los términos de referencia, pues prácticamente no existe un calendario establecido de cuándo van a ser estos eventos. Por otro lado, recordemos que la figura jurídica de régimen especial les permite realizar estas contrataciones de forma rápida. En lo personal, no le veo problema. Por otro lado, la declaratoria de desierto realizada por el IES se basa en un comunicado del CERCOP de fecha 16 de marzo, en el cual esta entidad recomienda a todas las entidades del sector público que se prioricen los procesos de contratación por la emergencia que estamos atravesando. Dicho de otro modo, para el caso de los procedimientos que no son prioritarios, recomienda a las entidades la cancelación o declaratoria de desierto de acuerdo al estado del procedimiento. Pero hay que tomar en cuenta que la declaratoria realizada por el IES fue realizada prácticamente 2 semanas luego de que el CERCOP haya establecido esta recomendación. Es decir, que se dio prácticamente luego de haberse suscitado todas las críticas en torno a este proceso. Aquí, en esta declaratoria, en esta resolución, lo preocupante es la aplicación que harían de la norma, específicamente en el literal C del artículo 33 de la ley, para fundamentar la misma, que establece que la entidad pueda declarar desierto por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales e institucionales las ofertas presentadas. Estimados, esta causa se la invoca antes de adjudicar el proceso. Ustedes ya revisaron las ofertas y dijeron que la oferta era de lo mejor. ¿Ok? Entonces, esta causa es invocada antes. Lastimosamente, la norma en el tema compras públicas actualmente no considera estas eventualidades. Y claro, existen solamente 2 opciones para declarar desierto un proceso cuando ya se ha adjudicado. La primera tiene que ver cuando se detecta o que existe inconsistencia o inexactitud en la información presentada por el adjudicatario y que ha sido detectada por la entidad contratante. Y la segunda, por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario. El hecho de utilizar estas 2 opciones es que trae serias responsabilidades al oferente, que se centran en declararlo como adjudicatario fallido, quedando suspendido 3 años en el portal. Pero además no serían los casos que aplican a este tema. Muchas de las veces conviene llegar a suscribir el contrato y allí sí aplicar lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la terminación por mutuo acuerdo en base a las causas de fuerza mayor o caso fortuito. Y claro, si el contratista se niega a querer firmar la terminación por mutuo acuerdo, también existe norma para ello. Me refiero específicamente al numeral 7 del artículo 94 de la ley, que faculta a la entidad en terminar el contrato unilateralmente cuando el contratista no hubiera accedido a terminar de mutuo acuerdo.
La ventaja es que en estas dos modalidades o estas dos causales, digámoslo así, no se lo declara al contratista como contratista incumplido. No obstante, existe un problema, es que el contratista pues va a incurrir en gastos económicos al tener que pagar el costo de las pólizas o las garantías para poder llegar a firmar el contrato. Datos curiosos. El tiempo récord para llegar a establecer o consolidar el proceso. Lanzan en un día el proceso como tal. Al siguiente está establecido la fase de preguntas y respuestas. Al siguiente día reciben las ofertas, al siguiente califican y al siguiente adjudican. Dicho de otro modo, prácticamente un día de diferencia. Impresionante al ser un proyecto de significativo presupuesto. Revisando el estudio de mercado publicado en el portal de compras públicas realizado por el IES para definir el monto del presupuesto referencial, esta entidad habría invitado a 5 proveedores a que presenten sus proformas. Esto lo hizo por correo electrónico. Lo curioso es cómo las empresas que según el mismo estudio tienen años en el tema de comunicación no quisieron colaborar con la propuesta, teniendo una alta probabilidad de ser invitados al proceso y mejor aún de ganarlo. Más tarde serían estos 3 proveedores, es decir, los que presentaron las proformas, quienes serían invitados formalmente al proceso de selección. Por otro lado, el IES ya habría realizado en el 2019 un proceso similar de contratación por $1.079.850, pero que tampoco fue tomado en cuenta para determinar el presupuesto referencial, incluso cuando la misma entidad habría mencionado que es un proceso con características semejantes al objeto de la contratación, aunque con alcance y prácticamente la necesidad institucional conllevaron a realizar una reformulación de un nuevo proceso. Es lo que están diciendo. Otro dato curioso es que en la fase de preguntas y respuestas no hubieron preguntas por parte de los oferentes o de los posibles oferentes. Los oferentes que participaron tuvieron súper claro todos los abultados o grandes términos de referencia, que para ser precisos son 116 páginas. Y además los pliegos para tener certeza de la contratación a la que se metían. Se invitó, como era lógico, a 3 oferentes, de los cuales uno no presentó su propuesta en física. El otro quedó descalificado por no cumplir los requerimientos mínimos y solamente quedó uno que prácticamente ganó con un puntaje perfecto de 100 puntos. ¿Por qué es curioso el tema? Y pongámonos en lugar de un proveedor. Si les envío una proforma para participar, ¿cómo es posible que no entregue la oferta a tan interesante invitación cuando solo existen prácticamente 2 oponentes más a quienes podría tranquilamente ganarles? Alguien podría decir, bueno, a lo mejor no tuvo tiempo para presentar la oferta. Señores, para eso estuvo la fase de preguntas y respuestas, para pedir incluso una posible ampliación en el cronograma, pero nadie se quejó. Recomendaciones. Estimados servidores públicos, la normativa establece la obligación a que las entidades públicas definan y justifiquen el presupuesto referencial objeto de la contratación. En este contexto, en el caso en que no vayan a utilizar los procesos similares en búsquedas anteriores, pues definan, más que nada cuantifiquen y sobre todo demuestren con hechos por qué no son similares. Autoridades del sector público, no sobredimensionen contrataciones con un solo proveedor en el tema comunicación. Desde ya que es un tema mal visto y cuestionado al ser un solo proveedor, el beneficiado es poco funcional y complejo al definir cuantitativamente sus componentes dentro de los términos de referencia. A esto se adiciona la enorme y compleja responsabilidad a la que estarían sometiendo a uno de sus servidores. Me refiero al administrador de contrato, en tener que administrar el proyecto con esa magnitud y más que nada con una definición de cierta manera no tan objetiva que digamos. Servidores públicos definan los cronogramas con la holgura necesaria en base a la dimensión del proyecto y la complejidad. Ojo que la utilización de tiempos tan cortos entre fase y fase no implica necesariamente una optimización del tiempo, sino a lo mejor una afectación negativa a los oferentes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que en este canal tenemos publicados muchos otros videos, recomendaciones, errores, tips y más en torno al derecho administrativo y compras públicas en el Ecuador. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales y en especial a este canal, puesto que puedes activar la campanita de notificación y con ello estarás al día de nuestras publicaciones. Que tengas una excelente semana. Hasta pronto.